dictámenes, los análisis, las prótesis, las sillas, ¿sí? Entonces ahí se encuadran esos. Y después viene el social y por último el de autonomía, que este se da más en España, que todavía por ahí no está totalmente enmarcado. Pero entonces, dentro del religioso, ahí es donde aparecían esos que habíamos hablado, sí. que eran. Claro, como que le daban la explicación de que era un espíritu lo que estaba por ahí alterando la conducta y que la cura podía ser por hechiceros. O que el demonio habitaba también. Y que había pasado algo que se veía reflejado en el hijo como un pecado ancestral o alguna cosa que tenía que ver con que las deformaciones estaban enviadas de alguna manera como un símbolo de lo que el diablo manifestaba en las personas, ¿no? O un castigo divino. Vos sabés como que mientras lo estaba leyendo eso, yo estuve trabajando con mamás de chicos con autismo y una de las mamás era practicante de evangelista y en un cumpleaños las invitó y hoy en día tuvieron que escuchar las demás madres que los amigos evangelistas dijeron que algo habrán hecho ellas, que el pecado se manifestó en sus hijos. Bueno, que fue tema de grupo, no sé cuánto. Bueno, la idea es que veamos esto, claro. No es que se terminó, empezó, comenzó o nació de alguna manera en ese momento, pero todavía sigue, Igual todavía. En la iglesia vieron no es evangelista, la que está la que es está una cerca sexta. de Sí, que te curan, te sacan. Bueno, y habían captado a 2 chicos de Aluminé, uno que tenía dinero, el otro no, venía derivado de Montes de Oca. Bueno, a ellos 2 y le habían dicho lo mismo, de que era una cuestión del demonio, que dejen la medicación, y le habían puesto una cinta negra para que recuerden todo el tiempo que el demonio era. Estaba en ellos. Sí, y bueno, y había cuestiones de que, no sé si... Sin embargo, había en otras culturas, que por eso estábamos hablando de lo étnico, ¿sí? Había otro pensamiento respecto a la discapacidad. Se los consideraba como deidades. La cultura hindú. Exacto, personas que tenían el poder de comunicarse porque tenían visiones o porque tenían la palabra para poder aconsejar a los emperadores, o sea, todo lo contrario, en algunos lugares eran puestos en un lugar de respeto y de, por supuesto, consideración, ¿no? Todo lo contrario. Eran especiales, pero en un puesto de relevancia, no de inferioridad. Y cuando aparece el paradigma médico es cuando aparecen las instituciones. Entonces aparecen los hospitales psiquiátricos, después, más adelante, las escuelas especiales, aparecen los lugares de reclusión. Sí, en primer término aislarlos. En primera instancia como aislarlos, exacto, que son los manicomios, cuando aparecen grandes deformaciones en lugares hospitalarios, pero que saben que no hay rehabilitación, aparece algo que, bueno, también de alguna manera está en el medio, ahí metido, que es el Holocausto, en donde hay un importante momento en donde a las personas con discapacidad se las incluye en aquellos que desaparecen en los centros no son de reclusión del Holocausto. Esas personas se las mata concretamente porque se cree que ya está, que no hay ningún, más allá de que se hablaba de la raza perfecta, imagínense, ¿no? O sea, así que también entraron en ese margen las personas con discapacidad. Empezaron a hablar ahí de eutanasia, decían que era. La eutanasia, que es la obra de teatro que nosotros hicimos con el otro grupo, hablaba de la eutanasia, pero eso como una, digamos, como una situación anterior, o sea,
que de alguna manera ni siquiera los dejaban llegar adultos, ya directamente, pero si ya habían llegado adultos, directamente iban a los campos de concentración. Así que también el paradigma médico tuvo que ver desde ese lugar en decir quién sirve o quién no sirve, quién tiene capacidad para o no. Pero por otro lado, el paradigma médico advierte de posibilidades de recuperación en otros, que es después de la guerra, cuando aparecen las mutilaciones de la guerra, y entonces aparece la medicina al servicio, primero de rehabilitación y sobre todo desde lo físico-sensorial. Y lo mental, aparece la rehabilitación psiquiátrica, ya no como un lugar depositado el ser humano y ahí perdido en la situación, sino bueno, como que puede ser recuperado, pero no estábamos hablando de cómo se inserta o cómo se reincorpora esa persona en la sociedad. Hablamos de un dictamen, hablamos de un apoyo, de un sostén para que esa persona pueda asistirse en esa falta, pero no nos apoyamos en las posibilidades. Y en las posibilidades está la de la inserción, de volver a ser parte o de seguir siendo, o cuando nunca se lo tomó en cuenta, de ser. Y ese es el paradigma social, que es el que dice que en realidad la persona está en una situación de discapacidad porque es la sociedad la que impone la barrera para que esa persona no pueda realizar lo que necesita: estudiar, trabajar, subir a un colectivo, hacer un trámite. Entonces, esa persona quizás podría hacerlo si tuviera un soporte, si el medio pudiera permitirle adecuaciones en los estudios, adaptaciones en cuanto al sistema de transporte o de otros sistemas, como por ejemplo lo que son traductores en las máquinas, para las personas sobre todo hipoacúsicas o ciegas. Entonces, si estuvieran esos sistemas que hacen de soporte, a lo mejor la persona no se vería en el impedimento de poder estudiar, de poder ir a trabajar, etc. Y por supuesto hay todo un tema en cuanto a las carencias sociales, que algunos se pueden permitir ciertos accesos y otros no. Entonces, ustedes, dentro de eso que leyeron y de lo que nos van a contar ahora de los adultos, y si querés incluir el otro también, podrían hablar de cómo ven reflejado o si está reflejado alguno de estos tres. Pensarlo ahora dentro de esta línea. Pedro. No, nosotros nos habías pedido, a los que habíamos contado la experiencia, que digamos el relato de los adultos en esas experiencias. Yo había contado un relato con Malena, que era una chica con síndrome de Down, que desde muy chiquitos nos conocimos, y en la primera situación, cuando de alguna manera me violentaba, digamos, y tenía ese desconcierto de no saber qué hacer, de querer acercarme y que me pegué. En la primera situación era mi vieja y el novio, de explicarme que ella no quería hacerlo, y nos sentábamos a charlar con ella como de manera natural, que era un conflicto y que no tenía la intención, de que lo hacía sin querer. Tenía así como impulsos de bronca y eran contra mí, que estaba cerquita. Y en la secundaria conté una situación con Mariana, que también tenía síndrome de Down. Y ahí nada, fue como más, por suerte se dio lugar al debate, porque ella estaba como acostumbrada, súper integrada a estar en otros grupos de chicos y chicas, y cuando entraba muchas veces, nada, ella como normalmente se sentaba, y incluso profesores como que le daban un aplauso cuando venía, como marcando una diferencia innecesaria. Y nada, en ese momento me reenojé, y fue como tratar de charlarlo también con los compañeros, decir, che, ¿por qué estamos marcando esta diferencia si no lo necesitas, si no es al pedo? Y nada, estuvo re bueno, y al final
o aplaudíamos a todos o no aplaudíamos a nadie, pero estuvo bueno que se haya charlado. Bueno, yo conté 2 situaciones también, una con un compañero no vidente en la primaria y después más de grande el hermano de una amiga con síndrome de Down. Si me pongo a pensar en el discurso que recibí de mis padres o de los adultos, la verdad es que no lo recuerdo. No tengo esa charla, la verdad, presente en mi mente. Siento que siempre fue un tema que se charló en general, como que nunca hubo un tabú, pero como que tampoco se quiso hacer un hincapié especial de no, porque supongo que usaron palabras como diferente, a veces se usaba disminuido, como no sé si la palabra discapacidad estaba tan presente. Pero sí me acuerdo una vez con mi papá, que esto tal vez lo podría ya ver dentro de lo que es la inserción social, me contaba que él tiene unos amigos con una hija de mi edad más o menos, con síndrome de Down. Entonces mi papá, así hablando con ellos, dice, uy, ¿cómo está Sofi? No me acuerdo cómo se llama. Sofi, tu hija Down. Y lo miran y le dicen, no es Down, tiene síndrome de Down. Entonces dice, a vos a una persona con cáncer no le decís el cangroso, el sidoso, el... Dice, es solo una condición, pero no es eso. ¿Viste? Y me acuerdo que vino mi papá ese día y me contó la charla como decir, dice, claro, nunca lo había pensado, es como que uno naturaliza el chico Down, la chica Down. Tu hija más chica, tu hija mayor. Claro, pero como si fuera, es el ser de uno. Y ahí fue como que, tampoco me acuerdo súper la charla, fue hace un montón, pero como que los dos dijimos, mirá, como verlo desde otro lugar. Y ahí tal vez ya no aparece tanto esta condición médica de, es esto, sino decir, bueno, tiene esta condición, pero es mucho más que eso. Y tiene mucho más para dar. El paso, porque una cosa es decir, la persona es discapacitada, sí, o está en situación de discapacidad, o claro, atraviesa una situación de discapacidad. No solo porque el medio lo condicione, sino porque es una parte de la situación de su vida, no es eso, o sea, no está discapacitado, está dentro de una situación de discapacidad. Eso se enmarcaría ahí. Sí. Y del otro, el texto que leíste que querías contar. No, la verdad, el texto de antropología teatral, me costó un poco ver qué relación tenía. Hoy en la práctica le vi más sentido. El texto critica a la gente que considera que la antropología teatral es algo y es una rama y un ejercicio. Esto es del teatro antropológico. Y como que explica que no, que es el poder decantar y buscar los principios que atraviesan la búsqueda actoral, crítica, de puesta en escena y todo. Tal vez ustedes ya lo saben, yo estoy en primero. Pero bueno, y a mí me impresionó el texto y hoy en el hecho de esta obra, como que veía mucho esto de que estamos constantemente en una deconstrucción de buscar un significado y decir, bueno, esta es la forma, no vamos por otra, como que sentí que esta obra está apoyada en, no sé si decir la antropología teatral porque no lo puedo definir, todavía no lo estudié, pero por lo que entendí del texto es el decir esto de la búsqueda de las cosas que están de base dentro de la actuación y dentro del teatro, pero también el aporte que cada uno, como actor, como individuo, como director, con el contexto en el que está viviendo, le imprime a esa realidad. ¿Y vos sentís que hay algún impedimento o alguna diferencia? ¿Tendríamos que nombrar la palabra discapacidad o podríamos hablar de un elenco y de un grupo que está trabajando sobre los mismos lineamientos? La verdad, bueno, yo cuando vi la obra, que la vi el año pasado, cuando sacaron las máscaras me sorprendí de que había como que había una integración muy fuerte, el recurso de la máscara. Y ahora compartiendo, la verdad es que no siento que haya un impedimento. No lo veo realmente como una cosa de ellos, nosotros, un grupo especial, un elenco con discapacitados. No, la verdad que no lo siento. Trabajando, viendo cómo ya se mueven, cómo pueden conectarse y cómo pueden sacar, yo creo que ellos están mucho más capacitados que muchas otras personas en el sentido expresivo, actoral, todo lo contrario. Gracias, Ale.
Bueno, con respecto a mi relato, había sido con la hermana de una compañera, de una amiga, cuando yo era chiquita, que era como muy bruta y me empujaba y me pegaba, y yo como que le tenía temor, no respondía. La primera pregunta era si hubiese habido alguna diferencia, si no era discapacitado la persona en cuestión. Y no, porque yo no me sabía defender, así que hubiese sido exactamente igual. Es más, me ha pasado con otros chicos. Y después lo otro era el tema de los adultos, qué palabras tenían. Y bueno, y el papá de mi amiga era amigo de mi papá, era compañero de la secundaria de mi papá. Y bueno, la verdad como que ellos siempre hablaban como con pena, uy, mirá lo que les pasó. Además, después de Carolina, que era la chica, tuvieron otra hermanita que nació prematura, y con discapacidad también. Entonces, siempre fueron como esas palabras. Si lo tengo que ubicar en un paradigma, por ahí fue en el médico, quizá antes de la rehabilitación, porque como que no tenían una visión muy esperanzada mis papás. No recuerdo ahora, me parece como que sí, yo le he comentado a mi mamá, porque después ella fue compañera mía, Carolina, la chica que tenía síndrome de Down, fue compañera mía, había sido periodista, y fue compañera mía en Minoridad y Familia, y se desempeñaba muy bien, hablaba muy bien, escribía muy bien. Y como que yo lo que pude ver, como que cuando me pegaba era el carácter de ella, que después, teniendo más herramientas, se trasladó a la palabra y no a lo corporal. Era una cuestión de que, bueno, tenía que crecer. Y bueno, sí, eso, como que no recuerdo. Me parece que mi mamá sí habló de ella, porque era famosa en Rosario, porque era periodista de la radio. Pero bueno, esa visión que yo recibí de chica era como que quedaban ahí, como que eran enfermos. Claro, si tenía un retraso, y para rehabilitarte mucho no había, como que era más bien la aceptación por ahí, compasiva, pero del lado de quien tiene un poco de lástima, diría yo. El religioso también, en algún momento, cuando se acerca al médico, en las instituciones empiezan a ser religiosas y aparece la caridad y aparece lo que se llamaban las libretas de familia en las familias católicas, en donde escribían las donaciones y los buenos actos que realizaba la familia, como aumentando su poder social también dentro de la sociedad católica. Y muchas veces esto, ¿no?, de la caridad en cuanto a la pena, a la lástima, a la limosna, ¿no?, entraba dentro de esos circuitos de las monjitas que mantenían, ¿no?, a los chicos con... de hecho, muchas de las personas asistentes en los lugares de internación son monjas, ¿no? Está la cosa católica también. Si hablamos de Occidente, también hablamos de catolicismo por lo general, ¿no? Está más relacionado el católico. Andre. Yo conté 2 relatos. El primero era el primer encuentro con la discapacidad, que en realidad no me di cuenta, porque era el hijo de unos primos que después se mudaron a Rosario, entonces los dejé de ver, pero el recuerdo es de un nene hablando con las manos, que para ese entonces era algo raro, distinto, pero no era, no lo podía llamar de esa manera. Ahora pensando en el relato de los adultos, como dice Ale, lástima, pena, pobrecito, no puede hablar. Y en realidad, si yo me acuerdo, para mí era una forma distinta de comunicarse, pero no era un impedimento para que él juegue, para que se desarrolle. Eso es como el recuerdo de la infancia. Después, lo más cercano fue el nacimiento de mi hermana, más chica, que tiene síndrome de Down. Encuentro, ahora pensándolo porque el texto no lo leí,
que estaría dentro del paradigma religioso. Un comentario que escucho de mi papá una vez, que para ellos fue muy, muy duro encontrarse con el diagnóstico, porque todos los días era algo como distinto. Mi mamá la tuvo a los 41 años, ya no pensaba volver a ser mamá. Bueno, tuvo una cardiopatía, estuvo 10 días internada, y todos los días era como algo distinto que tenía, entonces era como que venía mal mi papá, es muy chapado a la antigua. Entonces en un momento lo escucho hablando con mi mamá y le dice: ¿qué habremos hecho? ¿Qué hicimos mal como papás? ¿En qué nos equivocamos para merecer esto? Esas fueron las palabras. Entonces, para mí fue como... me están presentando a mi hermana como algo, mirá, bueno, no sé, es un castigo, no sé, como hasta que, bueno, juntos como familia empezamos a investigar, a saber lo que es convivir, que no es tan distinto como otros hermanos. Bueno, fíjense que los dos relatos, el Oscar también habló un poco de la inserción social, eran justamente 3 ejemplos distintos. El de Oscar más dentro de lo que era la inserción social, el querer tratar al otro de igual a igual y que juegue con ellos, ¿no? Y de cuando él se da cuenta de esa situación. El médico en el caso de la rehabilitación de Aimé, y el religioso de alguna manera en el de nuestra otra compañera, porque ella habla de que gracias a Dios se curó. Entonces, yo no sé, no tuve tiempo ni tampoco sé si ella quisiera hablar de eso, pero de entonces cómo surgió, cómo fue que se produjo inicialmente. Pero la recuperación es gracias a Dios. Entonces está inserta en nuestro lenguaje de alguna manera y está en nosotros todavía presente eso, no hace mucho, está. Y esto es lo que ve el público, lo que ve un espectador también, porque tiene paradas desde este lugar sus formas de mirar, de pensar. Por eso hablamos de lo que es la incidencia del otro con la mirada en la persona con discapacidad y viceversa. ¿Qué le pasa a la persona que observa, que ve, cómo se siente al recibir a una persona con discapacidad, en este caso como un artista trabajando en una obra de teatro? Entonces es importante para nosotros ida y vuelta, por eso trabajamos esto en un principio, en qué es lo que a mí me pasó o alrededor mío, qué es lo que sucedió, porque es un componente súper importante de la estructura después de acción de todos nosotros, ¿no? Hay un relato que siempre cuenta una estudiante de Crearte, una persona que asiste a Crearte, que es digamos el síndrome de PC no es un síndrome, perdón, es una discapacidad relatada de esa manera, con espasticismo y con otras cuestiones. Y entonces ella vivía en el campo y en Chile y dice: yo me di cuenta que era discapacitada cuando entré a la escuela. Hasta los 8 años de edad, porque encima vinieron de Chile, hasta que llegaron acá y la llevaron y los médicos dijeron que tenía que ir a la escuela especial 6, nunca supo que ella era discapacitada. No tenía ni idea, porque vivió de forma natural, fue al revés, ¿no? O sea, fue la sociedad de alguna manera la que le indicó por dónde y que ese era su sello, que sí tenía un montón de dificultades, pero hasta que alguien no le puso el sello, su vida era distinta. Sí, ella sabía que corría menos que sus hermanos, que se caía o qué sé yo, pero no era para ella una dificultad, no era un problema. Entonces, bueno, estamos trabajando en pos de eso, de la mirada del otro como espectador, pero también sepamos que ese espectador tiene todas estas, digamos, diferentes formas de ver y de sostener esto, como ay, mira, pobrecitos, que eso pasa mucho, ¿no? Qué bien, yo no lo puedo creer las cosas que hacen. Ay, bailan divino, ¿cómo bailan? Son hermosos, ¿no? O sea, que eso seguramente no se lo van a decir a ninguno de ustedes en ninguna obra de teatro, ¿no? Pero es como
tomarlo como un niño, ¿no? Mucho de eso sucede, como que todavía siguen siendo niños, se habla de ellos como niños, sin deseos, sin necesidades, sin decisiones de su cuenta. Y por otro lado, como jamás pensé que podrían hacer esto. Bueno, gracias de alguna manera porque descubren que pueden hacer eso, pero lo que antecede es yo jamás pensé que podrían hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a jugar con devolver de alguna manera a esas miradas lo que son las posibilidades, lo que son los encuentros. Por eso mucho la máscara, volvemos a la máscara, ¿no? Por esto que te pasó a vos como espectador, Me encantó mucho eso. de que recién cuando se sacan la máscara alguna persona puede decir, ah, mira vos, había una persona que tenía síndrome de Down, porque antes nunca me había enterado que ¿no? Bueno, es un juego un poco también eso. Me gustó que decían esto de las enfermedades mentales, dependen de las relaciones sociales, de las tribus y de las culturas, digamos que es esto, es como, es lo que venimos hablando, pero bueno, y en los casos que nombrabas recién también depende un montón de la familia, de también hasta dónde, también eso. Malena, ponele, tiene ya, como yo, 19 años y nada, es como un festejo de cumple como también como un niño, como si fueran, y si mantenés esas cosas en alguna parte como es difícil salir de ahí, aunque tenga a veces otras necesidades y que va y que quiere estar con su novio, hacer otras cosas como ve que hace porque gente más novio, grande. Porque tienen sexualidad, porque quieren tener hijos. De eso vamos a hablar en la parte de derechos y legislaciones, ¿no? Y después, como paréntesis, me pasó algo muy, muy loco. Bueno, la experiencia que conté de Malena es de, nada, leyendo otro texto que era la de perspectiva sobre la discapacidad en América Latina. El primer texto, que era sobre discapacidad y colonialidad, algo así, está Raúl Díaz, que es un antropólogo, que es el novio de mi vieja, y él, el abuelo de Malena. Y escribió, nada, el texto justo nada, cuando a Malena la estaban operando de la columna. Y nada, fue re loco así, toda esa mezcla de, Mira, te llegó de la familia. Sí. Qué bárbaro. Bueno, no es casual.